Nos encontramos en el sudeste asiático. Tailandia brilla como una joya, un país rico en cultura e historia, rodeado de paisajes impresionantes y templos majestuosos, que supo escapar a la codicia de los imperios coloniales, en una época en la que las potencias europeas se disputaban los territorios asiáticos. Tailandia, entonces conocida como Siam, logró mantener su independencia. Mientras que sus vecinos caían uno tras otro bajo el dominio de las potencias europeas, Tailandia supo navegar hábilmente en las tumultuosas aguas de la política colonial. El reino de Siam, como se le llamaba entonces, conservaba celosamente su independencia. Los reyes de Siam, con su visión y determinación, jugaron un papel crucial en esta resistencia. ¿Cómo explicar este destino único? ¿Cuáles fueron los factores que permitieron a Tailandia mantenerse libre mientras que tantas otras naciones sucumbían? ¿Cuáles son los secretos de esta resistencia frente a los voraces apetitos coloniales? La respuesta reside en una combinación de estrategia política, reformas internas y una diplomacia astuta. La historia de Tailandia en esta época es una narración cautivadora de estrategia política y reformas audaces. Los reyes de Siam emprendieron reformas para modernizar el país, fortaleciendo así su posición en la escena internacional. Y de una habilidad diplomática fuera de lo común, supieron jugar con las potencias coloniales enfrentándolas entre sí, utilizando la diplomacia para evitar la anexión. Esta es la historia de un pueblo que supo preservar su identidad y su libertad frente a la adversidad. Tailandia supo adaptarse y evolucionar sin dejar de ser fiel a sus tradiciones y a su cultura. Los tailandeses demostraron una resiliencia admirable, y su historia es una fuente de inspiración para el mundo entero. La ubicación geográfica de Tailandia jugó un papel crucial en su capacidad para resistir la colonización. Situada en el corazón de la península indochina, se encontraba en la encrucijada entre los imperios coloniales francés y británico. Al este, la Cochinchina francesa y Camboya habían caído bajo el dominio francés. Al oeste, Birmania era una colonia británica. Siam se encontraba atrapado entre estas dos potencias rivales. El reinado del rey Chulalongkorn, o Rama V, de 1868 a 1910, marca un punto de inflexión en la historia de Tailandia. Consciente de la amenaza que representaban las potencias coloniales, inicia un amplio programa de modernización del país. Chulalongkorn reforma la administración, el ejército y la educación, introduce el sistema educativo occidental, desarrolla las infraestructuras y moderniza la economía. Para preservar la independencia de su país, Chulalongkorn adopta una sutil estrategia diplomática, la política del equilibrio. Este ingenioso enfoque le permite navegar hábilmente entre las ambiciones de las potencias coloniales que codician su reino. Al equilibrar las influencias extranjeras, consigue mantener la soberanía de Tailandia, entonces conocida como Siam. Se trata de enfrentar a las potencias coloniales entre sí, otorgándoles concesiones limitadas para no caer bajo el dominio de una sola. Chulalongkorn sabe que ceder demasiado terreno a una sola nación podría significar el fin de la independencia de su país. Así, concede privilegios comerciales y derechos territoriales de forma calculada, asegurándose de que ninguna potencia se vuelva demasiado influyente. El rey establece estrechas relaciones diplomáticas con las potencias occidentales, en particular con Gran Bretaña y Francia. Al cultivar estas alianzas, consigue obtener garantías de protección y reforzar la posición de su reino en la escena internacional. Chulalongkorn también utiliza estas relaciones para modernizar su país, adoptando tecnologías y prácticas occidentales que contribuyen al crecimiento y la estabilidad de Tailandia. Comprende que la mejor manera de protegerse es evitar ser percibido como una amenaza, al tiempo que se hace indispensable, posicionándose como un socio fiable y mostrando voluntad de cooperación.
Chulalongkorn logra disuadir las ambiciones coloniales al tiempo que favorece el desarrollo de su país. Su política de equilibrio es un ejemplo notable de diplomacia estratégica que permitió a Tailandia seguir siendo uno de los pocos países de la región que nunca fue colonizado. Tailandia firma varios tratados con las potencias coloniales, a menudo en condiciones desfavorables. Sin embargo, estos tratados, si bien conceden ciertas ventajas comerciales y territoriales, permiten a Siam conservar su soberanía. Por ejemplo, el Tratado Bowring de 1855 con Gran Bretaña abre Siam al comercio internacional, pero limita los impuestos de importación al 5%, lo que protege la economía local. Consciente de que la debilidad militar es una invitación a la conquista, Chulalongkorn también moderniza el ejército siamés, contrata asesores militares extranjeros, compra armas modernas y establece un ejército nacional basado en el servicio militar obligatorio. Estas reformas militares, aunque modestas, contribuyen a disuadir a las potencias coloniales de intentar una invasión directa de Siam. Envían un mensaje claro: Siam está preparado para defenderse. Tailandia también logra evitar la dependencia económica de las potencias coloniales. El país dispone de abundantes recursos naturales, en particular arroz, teca y estaño, que son muy solicitados en los mercados internacionales. El gobierno siamés fomenta el desarrollo económico y atrae la inversión extranjera, al tiempo que vela por no caer bajo el dominio de las empresas extranjeras. La unidad nacional también juega un papel importante en la resistencia a la colonización. El pueblo siamés está orgulloso de su historia, su cultura y su independencia. Este orgullo nacional contribuye a consolidar la resistencia frente a la amenaza colonial. El rey y el gobierno se apoyan en este sentimiento nacional para movilizar a la población y contrarrestar los intentos de división de los imperios coloniales. Gracias a esta sabia mezcla de pragmatismo político, reformas audaces y unidad nacional, Tailandia logra la hazaña de conservar su independencia a lo largo de todo el periodo colonial. Este éxito ha marcado profundamente la identidad nacional tailandesa. Aún hoy, Tailandia está orgullosa de su historia única y de su condición de única nación del sudeste asiático que nunca fue colonizada. Este legado se refleja en la cultura, la política y la sociedad tailandesa contemporáneas. La historia de Tailandia nos ofrece una importante lección. La resistencia a la dominación extranjera no se mide únicamente por la fuerza militar o económica. De hecho, Tailandia, antiguamente conocida como Siam, supo navegar hábilmente por las turbulentas aguas de la colonización, preservando así su independencia. La diplomacia hábil, las reformas inteligentes y la capacidad de adaptarse a los cambios mundiales fueron elementos clave de este éxito. Los dirigentes tailandeses supieron utilizar la diplomacia para equilibrar las influencias de las potencias coloniales, firmando tratados y adoptando reformas que modernizaron el país al tiempo que preservaban su identidad. Y la unidad nacional pueden resultar armas igual de eficaces. La cohesión social y la unidad cultural desempeñaron un papel crucial en la resistencia a la influencia extranjera. Los tailandeses, unidos por una rica cultura y una historia común, demostraron que la fuerza de un país reside también en su pueblo. El caso de Tailandia nos recuerda que la libertad es un bien preciado que se merece y se defiende con inteligencia y determinación. Las celebraciones de la independencia tailandesa son un vibrante testimonio de esta lucha continua por la soberanía. Recuerdan a cada generación la importancia de proteger y apreciar esta libertad. Es un legado precioso para las generaciones futuras, en Tailandia y fuera de ella. Los niños tailandeses crecen con la conciencia de esta historia, aprendiendo desde muy pequeños el valor de la independencia y la solidaridad nacional.
Este legado cultural e histórico se transmite de generación en generación, asegurando que las lecciones del pasado sigan inspirando y guiando el futuro. Más allá de todo lo que hemos enumerado aquí en este vídeo, dejen sus opiniones en los comentarios sobre otros factores que contribuyeron a la no colonización de Tailandia. Nos vemos en un nuevo vídeo.